Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los oyentes que nos acompañan en la tarde de hoy a esta nuestra cuarta emisión de nuestro programa De esto tenemos que hablar. Un programa especializado para que en las tardes de todos los viernes y específicamente a las 2 de la tarde nos sentemos todos los administradores de propiedad horizontal junto con la lonja autorreguladores para tomar un buen café de la tarde y escuchar un poco a través de la emisora Radio Medina Estéreo y nuestro canal de YouTube todo lo relacionado sobre los procesos de certificación de personas bajo la norma ISO 17024 para el administrador de propiedad horizontal. Estamos ya en nuestra cuarta emisión. Hemos logrado tener en estos cortitos programas unos avances muy importantes donde le hemos contado a los administradores de propiedad horizontal especialmente. Recuerden que este programa se ha diseñado para ustedes, para que entiendan un poco la verdad sobre toda la publicidad y las divulgaciones que nosotros hemos escuchado de estos procesos de certificación. Lo estamos realizando con una finalidad muy importante y es que ustedes puedan orientar su proceso de certificación con cualquiera de las tres entidades que ya vimos que lo están otorgando de una manera objetiva, guiarnos realmente hacia dónde nosotros nos proyectamos como administradores de propiedad horizontal en el ejercicio de nuestra función, de nuestra actividad y basado en esa orientación hacia dónde nosotros nos estemos proyectando, decidir con cuál de las tres entidades certificadoras que actualmente existen en nuestro país podemos nosotros elegir con quién adquirir esta certificación. Como lo hemos visto a lo largo de estos programas, las tres entidades certifican bajo la norma ISO 17024. En este contexto y a lo largo de estos programas ya les hemos explicado a cada uno de ustedes de manera clara qué es esa norma ISO 17024, en qué consiste y cuál es su finalidad. También hemos podido determinar de manera clara y precisa cuáles son los organismos certificadores de Colombia en nuestro país, qué certifica cada uno, toda vez que pues ya lo tenemos claro a lo largo de las emisiones, que cada entidad certifica de manera diferente. Una entidad certifica sobre normas de competencia laboral, otra certifica la ocupación del administrador de propiedad horizontal, es decir, sobre las 10 normas que existen en la estructura funcional del administrador de propiedad horizontal en Colombia, y una tercera entidad que está certificando bajo el esquema de una norma de otro país. También hemos analizado en las diferentes emisiones todos los estándares de la norma, es decir, cuáles son sus alcances, y hemos profundizado un poco más sobre las normas sectoriales de competencia laborales para el administrador de propiedad horizontal aplicadas en Colombia. También pudimos ver o analizar un poco el alcance de los estándares de las normas, conocer, es decir, si estas normas realmente son nacionales, internacionales, cuál es el alcance de estas normas, conocer que son creadas en México a nivel regional, es decir, dentro de su país México, y a nivel internacional. ¿Qué debemos hacer para que estas normas tengan o cumplan un objetivo de carácter internacional? También hemos visto en las emisiones anteriores todo lo relacionado con la clasificación nacional de ocupaciones en Colombia. Hoy vamos a precisar, ya para cerrar este capítulo, un poco más, donde les vamos a especificar a ustedes sobre estas normas y la ocupación, lo válido aquí en nuestro país. Es importante que a partir de todos estos conceptos generales sigamos avanzando en cada uno de los programas y las emisiones que hemos tenido. También les hemos mencionado de una manera muy clara las respuestas en conceptos que hemos solicitado a cada una de estas emisiones y los canales por los cuales hemos llegado a esta conceptualización
contextualización. A través de la entidad Conocer, les hemos explicado cómo hemos obtenido la respuesta por parte de ellos, mencionando los números de radicado, los nombres específicos de los funcionarios que nos están atendiendo las respuestas, y en Colombia también es sobre los conceptos y en derechos de petición que hemos consultado a las entidades que se encargan o que giran en torno de todos estos procesos de certificación de personas para el administrador de propiedad horizontal, como es el SENA, como es México, como es el ONAC, la OIT también, el INCONTEC, y hoy cerraremos nuestra emisión hablándoles a ustedes de manera específica sobre ya los conceptos últimos que nos han entregado las entidades como el ONAC y también el SENA relacionados con el tema de la ocupación nacional de clasificaciones en nuestro país y su relación directa que tienen estas entidades con los procesos de certificación que se aplican o que se desarrollan aquí en Colombia y que se relacionan o vienen de la mano con unas normas que hacen parte de otro país. Hoy vamos a contextualizar específicamente dos aspectos importantes en la emisión de nuestro programa de hoy. La primera de ellas es donde les vamos a hablar a todos ustedes ya directamente sobre el decreto 654 del 2021, que habla sobre la clasificación única de ocupaciones en Colombia, la CUOC. Este decreto es muy nuevo y lo que busca es vincular dentro de toda la sección establecida en el decreto 1072 del 2015, la reglamentación del sector del trabajo en nuestro país. ¿Cómo se organiza esta clasificación que anteriormente la llamábamos y lo vimos en nuestra segunda emisión, clasificación nacional de ocupaciones? Pasamos a partir de este año a hablar de una clasificación única de ocupaciones en Colombia. Esto es creado y se impulsa desde el gobierno nacional con la finalidad de que exista a nivel DANE información de estadística y clasificación de todos los estándares relacionados con el trabajo en nuestro país. Un sistema organizado de datos y de información sobre las ocupaciones para facilitar un marco de análisis específico a nivel nacional y poder sacar todas las estadísticas sobre las ocupaciones, el índice de empleo en nuestro país, entre otras. Dentro de esta clasificación única de ocupaciones en Colombia, encontramos una estructura más organizada. Nos habla sobre la jerarquía de 5 niveles específicos que permiten esta clasificación dentro de todo un universo ocupacional en nuestro país, y estamos hablando específicamente de 676 ocupaciones, donde se organizan en estos niveles detallando la estructura de cada ocupación y se agregan en diferentes grupos. Directamente dentro de esta clasificación encontramos términos como grupos primarios, unos subgrupos, unos grupos principales y unos grandes grupos. Estos términos y esta reclasificación se realiza teniendo en cuenta el nivel de competencias requeridas para los empleos y la especialización de estas aquí en nuestro país. Esto, como lo decía, pues lo lideró el DANE, donde a comienzos del mes pasado estuvimos también en una capacitación con el gobierno nacional, donde el director del DANE nos explicaba cómo se organiza esta clasificación única de ocupaciones en Colombia, cuál es su finalidad y cuáles son sus objetivos. Y como lo vimos en la emisión pasada, no deja de ser o de salirse de ese contexto que esté unificado y alineado con el sistema de cualificaciones en nuestro país. Recuerden que estas normas de competencia laboral pues se desarrollan amparadas en esa clasificación de ocupaciones. Debe ir hacia ese fin, hacia esa estructura de esa columna vertebral, y basadas en esas ocupaciones pues son creadas las normas de competencia laboral que rigen en nuestro país para cada una de estas ocupaciones. Yo voy
voy a compartirles cómo nosotros directamente podemos entrar a verificar cuál es la ocupación válida en Colombia, y nuevamente en esta emisión queremos ser un poco reiterativos con ustedes sobre estos temas. Bueno, vamos a compartirles un poco para quienes estén interesados en involucrarse un poco más en este maravilloso mundo de las normas de competencia laboral para el administrador de propiedad horizontal, de la ocupación de esta maravillosa actividad, profesión que ejercemos los administradores en Colombia, podamos sacarle todo el provecho a este sistema normativo, a esta parte técnica que encontramos dentro de estas normas, no solamente para hablar un tema de certificación, sino como lo hemos mencionado en las emisiones, también por la importancia que tienen estas normas y su ocupación en todos los temas de formación académica. Voy a compartirles en estos momentos para quienes nos están viendo a través del canal de YouTube y quienes nos están escuchando, yo les hago una pequeña descripción. Vamos a compartir en estos momentos el decreto, el que les estaba mencionando, el que sacó este año el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Trabajo, el decreto número 654 del 16 de junio del 2021. Este decreto lo que hace es adicionar a la sección sexta del capítulo 2 del título 6, entre otros, del decreto 1072 del 2015, un decreto que habla sobre el reglamento único del sector de trabajo y donde se adaptan la clasificación única de ocupaciones en Colombia y se dictan otras disposiciones. Entonces, aquí en la pantalla, pues yo les estoy mostrando el documento como tal. No vamos a leerlo porque pues definitivamente se nos iría todo el programa en entrar a analizar este decreto, pero lo que queremos precisar dentro del programa de hoy es que a partir de este año se crea la clasificación única de ocupaciones para Colombia, donde lo que busca es definitivamente que exista en nuestro país un referente para la identificación y el uso de ocupaciones de acuerdo al mercado laboral. Esto es una adaptación, como les mencionaba, que realiza el DANE, relacionado también con la clasificación internacional uniforme de ocupaciones. ¿Qué quiere decir esto? Y recuerden que en emisiones pasadas lo vimos. Lo que se pretende a través de esta clasificación única de ocupaciones es que no estemos nombrando ocupaciones dentro de los programas académicos o dentro de los procesos de certificación que no estén dentro de este listado. Esto evita inventarnos nombres de ocupaciones que no existen, como lo hemos visto, y específicamente dentro del caso que estamos hablando y que hace relación a este programa. De esto tenemos que hablar cuando nosotros vemos, por ejemplo, certifíquese como administrador internacional de propiedad horizontal. Les quiero contar que pues una vez hemos hecho la tarea, la cual les vamos a compartir a ustedes en la tarde de hoy, pues definitivamente llegamos a la conclusión y a la exactitud de que esa ocupación no existe en Colombia ni está alineada con la clasificación internacional uniforme de ocupaciones. Que nosotros hagamos parte dentro de este listado de una manera clara, precisa, hace también que se dignifique más nuestro ejercicio y nuestra actividad como administradores de propiedad horizontal, que no nos estén llamándonos en nuestro oficio, en nuestra ocupación, en nuestro cargo de manera inequívoca, y que nosotros también cuando escojamos un programa académico, efectivamente su titulación esté alineada sobre esta clasificación única de ocupaciones que viene alineado también con todo lo relacionado con la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, que en la emisión pasada también vimos un poco sobre las funciones y qué papel jugaba tan importante el Organismo Internacional del Trabajo en todos estos temas de la clasificación, de la certificación y de los conceptos relacionados con la competencia laboral en nuestro país. Entonces aquí les estamos compartiendo pues directamente este decreto y nos menciona o nos hace referencia sobre esta clasificación única de ocupaciones
donde se han estandarizado estos conceptos de acuerdo también con las normas internacionales. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros pues para verificar si efectivamente lo que están mencionando en este programa, si lo que dice la doctora Erika tiene razón o no? ¿Cómo hacemos nosotros directamente para llegar a esta información y verificar si la ocupación del administrador de propiedad horizontal es válida en Colombia, no es válida? También hemos escuchado muchos términos, sobre todo en la parte de formación, gerente de administrador de propiedad horizontal. Al comienzo el SENA inclusive tenía clasificada esta ocupación como gestor de administración de propiedad horizontal, y se cambian todos estos términos y se deben pasar efectivamente de acuerdo como lo indica esta clasificación única de ocupaciones. Hemos escuchado también otros términos para nuestra profesión u oficio relacionados con administrador de inmuebles de zonas comunes. Pues bueno, ya sabemos que existe a nivel normativo una clasificación única y que todas estas denominaciones relacionadas con esta actividad son totalmente contrarias a lo que estipula esta clasificación. Entonces vamos a compartirles para quienes nos están viendo aquí en pantalla cómo entramos, y quienes nos escuchan yo les voy a dar la ruta directamente. Vamos a entrar a la página del DANE específicamente. En la emisión número 2 de este programa les estábamos hablando que podríamos entrar también a través del Observatorio Laboral del SENA para revisar la clasificación nacional de ocupaciones. Hoy les estamos dando la ruta para que ustedes entren a través ya de lo que dispuso el decreto 654 del 2021, ingresen para verificar la ocupación específica del administrador de propiedad horizontal en esta clasificación única de ocupaciones para Colombia. Aquí dentro de la página del DANE nos menciona pues específicamente cuál es la finalidad, cuál es la función de esta clasificación, que ya la acabamos de ver. Y en la parte inferior ustedes ingresan a www.dane.gov.co y allí directamente en la ventanita o en la pestaña del Sistema Estadístico Único Nacional y en la normas y estándares, entran a la pestaña de la clasificación única de ocupaciones para Colombia. Es la pestaña que yo les estoy compartiendo. Ustedes ingresan aquí en la parte inferior, donde nos dice, para la clasificación única de ocupaciones para Colombia, a continuación se presenta el sistema de consulta para la clasificación única de ocupaciones para Colombia, CUOC. Ustedes ingresar a CUOC, y aquí nos menciona la descripción que yo les estaba mencionando hace unos minutos. Nos dice cómo están organizadas las ocupaciones en Colombia. Recuerden que viene una gran ocupación, es decir, el nombre principal de la ocupación, y más abajo pues vamos a encontrar unas subcategorías a esa ocupación, que aquí en Colombia no dejan de ser los tipos o la clasificación que nosotros hemos generado a nivel normativo y legislativo para los bienes inmuebles que están sometidos al régimen de propiedad horizontal. Ustedes hacen clic en la parte, mirando la pantalla, en la parte izquierda, superior izquierda, donde dice seleccione el tipo de búsqueda que desea realizar. Nos dice si lo podemos buscar o nos da la opción de buscarlo por término, código o estructura. Nosotros lo vamos a buscar por término, y en término vamos a digitalizar o a escribir administrador de propiedad horizontal. Le vamos a dar buscar. Y como ustedes observan, aquí ya nos aparece la denominación, el número de la ocupación y el nombre de la ocupación que aplica para este cargo. Entonces aquí todos pues estamos observando que de manera clara se precisa que es el administrador de propiedad horizontal y nos dice que hace parte de la ocupación 14391. Y aquí nos menciona los grupos y subgrupos. Cuando información de la ocupación nos habla de administrador de propiedad horizontal, gerentes
y administradores de propiedad horizontal. Entonces, esa es la gran denominación que dentro de esta clasificación única de ocupaciones nos está presentando el DANE, alineado ya con las ocupaciones a nivel internacional, y se nos da un campo más amplio al que veníamos trabajando dentro de la clasificación nacional de ocupaciones. Y nos trae una descripción, las funciones específicas que nosotros como administradores, gerentes de propiedad horizontal podemos desarrollar. Y aquí pues nos menciona unas competencias específicas que vienen también alineadas con las normas de competencia laboral que el SENA ha desarrollado para el administrador de propiedad horizontal. Nos menciona también unas ocupaciones afines, nos dice que la ocupación afín para esta ocupación de administrador y gerente de propiedad horizontal son los agentes inmobiliarios. Para quienes de pronto mencionamos que esta actividad de administración de propiedad horizontal no viene vinculada con el sector inmobiliario, pues ya aquí el DANE nos dice que sí, que hay una ocupación afín, que son directamente los agentes inmobiliarios. Y nos menciona también cuáles son los conocimientos específicos, conocimientos y destrezas que debe tener ese administrador de propiedad horizontal de acuerdo a esta ocupación. Nos habla que tenemos que tener conocimientos en gerencia, administración, servicios de oficina, administrativos, conocimientos en servicio al cliente, que lo trae nuestra estructura funcional, conocimientos sobre recursos humanos, leyes y gobierno, contabilidad de impuestos, manejo de las normas TIC, que es algo también que está trayendo el proyecto de ley para el administrador de propiedad horizontal. Debemos conocer de primeros auxilios y de seguridad y salud en el trabajo. Tener destrezas ¿en qué? En comprensión de lectura, en una escucha activa, es decir, que manejemos una comunicación asertiva dentro de nuestros procesos de administración, un pensamiento crítico, relaciones interpersonales, conocer de conciliación, orientación de servicio, resolución de problemas complejos, que de eso sí tenemos bastantes en el ejercicio de nuestra actividad, manejo de imprevistos, es decir, todo el tema de emergencias, y la parte de liderazgo. Estas son como las habilidades blandas que nosotros también como administradores de propiedad horizontal debemos aprender a manejar y a desarrollar en el ejercicio de nuestra función de acuerdo ya directamente a la ocupación que nos está mencionando esta clasificación en nuestro sistema de clasificaciones ya estadísticamente hablando. En la parte superior también encontramos un tema relacionado con las denominaciones y era lo que yo les mencionaba sobre la clasificación o los tipos de administración de propiedad horizontal que nosotros ejercemos en nuestro país. Esto hace parte de la ocupación. Ya sabemos cuál es la ocupación y cuáles serán las denominaciones válidas. Y nos está mencionando más de 6 denominaciones en esta clasificación. Nos habla de un administrador de inmuebles, administrador de condominio, administrador de conjuntos residenciales, administrador de una copropiedad mixta, administradores de inmuebles, administrador de propiedad horizontal, administrador de edificio, gerente de condominio, gerente de conjunto residencial, gerente de copropiedad, gerente de edificio, gerente de propiedad horizontal y gestor de propiedades horizontales. Estas son las denominaciones a esta ocupación y por ende cualquier denominación que nosotros podamos establecer dentro de la estructura, ya bien sea de un programa académico o de un proceso de certificación de competencias laborales, debe ir totalmente alineado a estas normas de clasificación, a estas denominaciones y obviamente a la ocupación que nos menciona el DANE en este sistema único de ocupaciones, que es el administrador de propiedad horizontal. Entonces, definitivamente ya queda claro para nosotros que lo que hemos escuchado en algunas divulgaciones y procesos en los procesos de certificación que hacen mención sobre el administrador internacional de propiedad horizontal, pues que definitivamente se está incurriendo en un error que debemos corregir, debemos subsanar
para evitar este tipo de confusiones y sobre todo para evitar un tema que viene relacionado con las falsas expectativas en el momento en que yo elija dónde me voy a certificar o con quién voy a desarrollar un determinado programa académico. Así que bueno, amigos, ya con este tema queda totalmente cerrado todo lo relacionado y lo que les queríamos contar sobre la clasificación nacional de ocupaciones, sobre las normas de competencia laboral en nuestro país, cuáles son válidas, cuáles no son válidas, sobre las normas que tienen carácter nacional, las normas que tienen carácter internacional, y obviamente también sobre la normalización de las normas de competencia laboral en nuestro país y específicamente para el cargo de administradores de propiedad horizontal. Aquí, y ya para cerrar la emisión y nuestro programa de la tarde de hoy, y como lo habíamos prometido en la emisión pasada, voy a compartirles ya qué es lo que dice el ONAC sobre todo esto, porque si bien es cierto, hemos venido escuchando cuáles son las entidades que giran en torno, las responsables, las que otorgan o las que validan esas ocupaciones en nuestro país, también sabemos que quienes certificamos en competencias laborales podemos contar con la acreditación, el aval del ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia y que por disposición del decreto 1595 del 2015 y otros decretos reglamentarios faculta a los organismos de evaluación a certificar a las diferentes ocupaciones, actividades u oficios en nuestro país a través de un proceso de evaluación bajo la norma ISO 17024. Ya sabemos que esta es una norma internacional y que por el ONAC tener unos acuerdos establecidos internacionales hace que la certificación que se pueda adquirir en Colombia pueda tener un campo de aplicación más amplio en más de 160 países, siempre y cuando en el ejercicio de nuestra profesión o actividad donde nos vayamos a certificar, nosotros cumplamos con los requisitos que exigen en cada uno de esos países. Le preguntamos a la ONAC si estas normas de competencia laboral que están establecidos en otro país, pues si no son válidas aquí en Colombia para ejercerlo, porque el SENA, el Ministerio del Trabajo y las demás entidades pertinentes no han celebrado como un convenio, un decreto, un acuerdo específico, inclusive una resolución donde se determine la validez de esas normas que son locales en otro país para que se den la aplicabilidad aquí en Colombia. Definitivamente les decimos, ustedes por qué, o a nuestra pregunta que le formulamos a esta entidad, ¿por qué están acreditando los organismos de certificación sobre unas normas que son válidas de competencia laboral o no en Colombia, que tienen establecidos en sus esquemas de certificación? Entonces les voy a presentar pues ya la respuesta directa que nos trae el ONAC relacionada sobre esta consulta para que en la emisión de este programa ya dejemos todos totalmente cerrado lo que gira en torno a conceptos y entendimientos sobre las ocupaciones y la clasificación de las normas de competencia laboral. En pantalla, para quienes nos están viendo, les estoy mostrando la respuesta con el número de radicado. Hemos omitido, obviamente, a nombre de quien hicimos nosotros la solicitud por un tema ya de confidencialidad interno. Y de suministrarles a ustedes, pues lo que, o concentrarnos en lo que nos interesa de manera precisa, que es la respuesta a esta consulta que en derecho de petición en el mes de abril del año 2021 nosotros le hemos realizado no solamente al SENA, que fue la respuesta que compartimos en la emisión pasada, sino al ONAC. Y esta es la respuesta que nosotros les queremos presentar a ustedes el día de hoy para que lo tengamos claro. También sobre las funciones específicas que cumple el ONAC y la acreditación que otorga a los organismos creados aquí en Colombia con normas de competencia laboral de otro país o con las normas locales que existen aquí en Colombia, que ya todos sabemos cuáles son, las manejamos, las entendemos y las comprendemos. Entonces, ellos nos dicen que en relación al derecho de petición que fue recibido, nos precisa primero que el ONAC tiene como objeto principal acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad. Esto de acuerdo también
pues a lo que establece la norma ISO 17024, en las buenas prácticas, en cómo se debe organizar y reglamentar estos procesos de evaluación para que a través de esta certificación se pueda llegar a la profesionalización de una actividad, de una ocupación o de un oficio que en Colombia a través de un título académico no se logra adquirir esta profesionalización. El administrador de propiedad horizontal hoy en día, por no contar con un programa de educación, de formación, de nivel de educación superior, este tipo de actividades sí se pueden profesionalizar a través de estos procesos de evaluación de competencias laborales. Es la manera, el mecanismo más idóneo, más rápido para nosotros realmente poder hablar como administradores de propiedad horizontal en el ejercicio de nuestra profesión, de profesionalizar nuestra actividad a través de un proceso de evaluación. Entonces nosotros le preguntamos en el derecho de petición al ONAC explicar cuáles son las normas de competencia válidas por la legislación en Colombia que hacen posible la acreditación bajo la norma ISO 17024 y cuáles son las emitidas por el SENA y el INCONTEC o las emitidas por entidades de otras naciones partiendo de los acuerdos con la OIT y con SINTEFOR. En la emisión pasada, recuerden ustedes que vimos estos términos, que es el OIT, que es el SINTEFOR, para ustedes poder entender un poco más sobre el alcance de las preguntas que nosotros estamos desarrollando a través de estas instituciones y estos organismos que giran en torno de la certificación de normas de competencia laboral. Y el ONAC pues nos responde que ellos en primera medida quieren informar que el ONAC desde el marco de sus funciones no cuenta con las atribuciones que le permitan emitir un concepto respecto a la validez en la legislación colombiana de los diferentes documentos normativos utilizados para la certificación de competencias. Esta respuesta es súper importante y quiero que la tengan muy en cuenta sobre las diferentes divulgaciones que nosotros hemos oído en los diferentes programas donde nos han invitado, conversatorios, foros, charlas, y nos hablan sobre la validez de estas normas de otro país en competencias laborales para que sean aplicadas aquí en Colombia. Y mencionan al ONAC. Dicen que por el simple hecho de contar con la acreditación del Organismo Nacional de Colombia, nosotros podemos hacer válidas esas normas de otro país aquí en Colombia. Les comento, y aquí efectivamente con este documento probatorio y esta respuesta directa que nos está trayendo el ONAC, que lo que están diciendo estas personas que se llaman también especialistas en temas de certificación, muy probablemente sí lo sean, pero no en temas de propiedad horizontal, nos está llevando a dos aspectos importantes. Primero, nos están induciendo en error, porque no es el ONAC, y aquí en esta respuesta lo estamos viendo muy claro, nos dice el ONAC que en el marco de sus funciones, ellos no cuentan con atribuciones que les permita emitir conceptos a la validez de las normas de competencia laboral dentro de la legislación colombiana y otros documentos que son utilizados, es decir, las normas que son utilizadas de otros países en su proceso de acreditación. Es decir, que independientemente de yo como organismo de certificación de competencias laborales para el administrador de propiedad horizontal, si decido establecer mi esquema de certificación bajo una norma aplicable en Colombia o porque deseo que todos mis administradores de propiedad horizontal se proyecten y todos salgan de Colombia a trabajar en otro país, en este caso específico México, y esa es mi proyección, pues efectivamente yo solicito que me acredite el ONAC con ese esquema de certificación con la norma de otro país. Y dice el ONAC en esta respuesta, independientemente de cuál escoja usted, bajo qué normas valide su esquema de certificación, nosotros o dentro de nuestras funciones no es validar dentro de la legislación colombiana si esas normas son aplicables o no aquí en Colombia. Nosotros en la emisión anterior ya lo habíamos precisado un poco más, habíamos hablado sobre el SENA, lo que también nos dice el SENA, que a nuestro modo de ver es la entidad competente quien nos debe permitir homologar esas normas de otros países para que apliquen aquí en Colombia, entregarnos su validez,
pues nos dice que no existe también de manera taxativa, que no hay ningún convenio con entidades de otros países, cómo conocer para que esas normas de competencia laboral de ese país sean aplicadas aquí en Colombia. Así que bueno, aquí el ONAC nos responde de manera clara y más adelante pues nos habla sobre la voluntad, sobre la solicitud de un proceso voluntario que genera el organismo de evaluación para definir y elegir bajo qué normas va a desarrollar su proceso de evaluación. Esto no quiere decir, ojo, que si yo escojo las normas de otro país, ese proceso sea válido aquí en Colombia. Ya no lo ratificó el ONAC y lo estoy proyectando en pantalla para quien quiera hacer un pantallazo, una foto, un copy-paste, pues efectivamente pueda verificar la validez que nosotros estamos dando en esta información. Vamos a volverlo a leer nuevamente para contextualizar y definir más abajo en su respuesta lo que el ONAC ratifica, a lo que nosotros les estamos diciendo a todos ustedes en la tarde de hoy. Sentémonos un poco y hablemos sobre estos temas de certificación para poder nosotros llegar definitivamente bajo una decisión objetiva con cuál es la entidad que yo me voy a certificar, o si todas las personas que nosotros estamos viendo, nuestros grandes influenciadores en la propiedad horizontal, de quienes nos inspiramos, nuestros docentes, nuestros catedráticos, que hemos visto que se están certificando también, pues si definitivamente estamos aplicando a la certificación adecuada y sobre todo nos están orientando de acuerdo a nuestra proyección a la certificación que nosotros queramos aplicar en nuestro país. Vamos a leer nuevamente la respuesta, 2 puntos, abro comillas. Nos dice el ONAC, como primera medida queremos informar que ONAC, desde el marco de sus funciones, no cuenta con las atribuciones que le permitan emitir un concepto respecto a la validez en la legislación colombiana de los diferentes documentos normativos utilizados para la certificación de competencias, toda vez que, como se indicará a continuación, desde el rol de normalizador o regulador que ejercen algunas entidades, se pueden incluir algunos tipos de certificación. Si una empresa requiere explotar su objeto social en un alcance determinado, que incluye algún documento normativo de este tipo, debe acudir a organismos evaluadores de la conformidad acreditados. ONAC, en el despliegue de sus actividades, realiza ejercicios de evaluación a los organismos evaluadores de la conformidad acorde al esquema de acreditación que corresponda. Es decir, cierro comillas, este es mi comentario, el ONAC pues lo que hace es revisar el proceso de evaluación que tenga establecido de acuerdo al esquema cada organismo de certificación, y lo que ellos hacen es verificar que efectivamente se cumpla con la norma ISO 17024. Vamos a seguir leyendo un poco el texto. En respuesta, donde nos precisa lo siguiente el ONAC, abro comillas, es así como los organismos de certificación de personas, que en este caso son los 2 que actualmente están habilitados en Colombia, y el SENA, que lo hace bajo un proceso voluntario, son susceptibles de ser acreditados con la norma internacional ISO 17024, actualmente en la versión 2012. Sin embargo, es importante resaltar que esta acreditación se solicita al ONAC de manera voluntaria, así como la certificación de competencias. Lo anterior considerando que acreditar a un organismo representa un respaldo en la confianza y competencia que otorga la acreditación del ONAC. Puntos suspensivos, hay más temas o más literatura en su respuesta, lo leo hasta aquí porque pues definitivamente el ONAC es claro en manifestarnos y en términos ya más populares, diciéndonos que ellos acreditan al organismo de evaluación
de manera voluntaria. Ellos van, todos vamos de manera voluntaria a la ONAC a solicitar esta acreditación y que para él es indistinto si lo hacen bajo su esquema de evaluación lo establecen bajo una norma local en Colombia o bajo una norma que aplique en otro país. Ellos lo que hacen es verificar que se cumplan los estándares establecidos bajo la norma internacional 17024, que se cumplan todo este proceso y que se establezca obviamente todos los estándares de calidad que a ellos les compite como organismo de acreditación aquí en Colombia. Su campo de aplicabilidad, si esas normas sobre el cual la entidad ha decidido obtener su acreditación en su esquema, ¿son válidas en Colombia sí o no? Pues definitivamente nos está diciendo el ONAC, eso no hace parte de mis funciones, yo acredito bajo los esquemas voluntarios que ustedes puedan solicitar aquí en Colombia. Así que bueno, amigos, de esta manera ya un poco más resumida, más sintética, les voy a leer quién nos responde del ONAC este derecho de petición para que ustedes también en todas las emisiones lo hemos hecho. Aquí nos responde María del Rosario González Márquez, ella es la asesora jurídica del ONAC. Y es revisado por Olga Alicia Puentes, coordinadora sectorial de acreditación, y revisado esta respuesta por Angie Carolina Niño Fajardo, profesional jurídico experto. Entonces, des en cuenta cómo aquí efectivamente dentro de este programa y en estas emisiones, pues les seguimos presentando todas las evidencias y las pruebas sobre la claridad que debemos manejar y que estamos todos en obligación de entenderlos y darles la adecuada aplicación, insisto, de acuerdo a nuestra proyección que tengamos como administradores de propiedad horizontal. Reiteramos para cerrar este programa, nuestra intención no es desvalidar ninguna empresa, no vamos en contra de la libre iniciativa empresarial, simplemente queremos aclarar algunas imprecisiones que hemos visto a lo largo de todo este año sobre los procesos de certificación, lo que dicen en los noticieros locales del gremio, lo que dicen en los periódicos locales, los artículos que están emitiendo y que están sacando, y que cuando salga una ley que regule nuestra actividad y que nos exija tener esta certificación de manera obligatoria y no voluntaria, pues efectivamente nosotros lleguemos a una certificación que sea válida en nuestro país, que no perdamos intentos, esfuerzos y que de acuerdo a nuestra proyección, como ya lo hemos dicho muchísimas veces aquí, nosotros decidamos sobre cuál certificación nos vamos a acreditar, vamos a obtener en el ejercicio de nuestra profesión. Vamos a solicitarles a todos nuevamente, ya para cerrar este programa, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Allí les estamos entregando noticias del sector, noticias del gremio, tips, algunos avances también sobre los temas legislativos que cursan aquí en nuestro país. Y, ¿por qué no?, también invitaciones especiales que desde la lonja Autorreguladores se generan en sus programas de formación, de capacitación y obviamente también de certificación. Mi nombre es Erika Liliana Cubillos Cadena. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, reciban noticias, revisen la emisión del programa del día de hoy. Si ustedes tienen sugerencias con respecto al mismo, que deseen realizarnos, colocar sus notas, sus preguntas, las estamos atendiendo todas de manera muy respetuosa. Quien quiera participar también a este programa, escríbanos a través de nuestros canales de comunicación o a través de la emisora Radio Medina Estéreo. Ellos habilitan un WhatsApp para que ustedes generen todas sus preguntas, inquietudes, y quien quiera venir aquí a participar, a debatir sobre estos temas y hablar, pues obviamente de eso se trata todo esto, de poder llegar a una información entre todos consolidada y que sea clara para el gremio, para el sector, pero sobre todo para el usuario de este servicio, de este producto, que son los procesos de certificación, para los administradores de propiedad horizontal en competencias laborales. Están invitados, tienen los micrófonos abiertos dentro de este programa, se están sumando más emisoras, se están sumando más aliados estratégicos para retransmitir toda esta información y todos podamos llegar a las mejores conclusiones. Hoy vamos a responder todo a nivel del interno. Recuerden que no estamos atendiendo, lo hicimos en la emisión pasada como una excepción al programa,
programa, pero no estamos atendiendo personas que no se identifiquen con su nombre real, que a personas que están utilizando perfiles falsos. Hay un señor Octavio que por todas las redes nos está replicando, coloca algunas apreciaciones específicas sobre lo que hemos dicho en este programa, que por respeto a darse el tiempo, primero de escucharnos y segundo de escribirnos, hemos atendido algunas de las inquietudes que nos ha manifestado, pero que revisando su perfil, pues es un perfil falso. Queremos hacerlo y queremos invitarlos a que esto sea un programa abierto, donde todos definitivamente, pues así como lo estoy haciendo yo, les estoy diciendo Erika Liliana Cubillos, respondo bajo mi profesión como persona, como representante legal de las empresas que lidero. Estos son los documentos, pongo mi cara, es decir, yo, de quienes están escuchando la emisora, detrás de los micrófonos, estamos transmitiendo a través de un canal donde yo les presento mi imagen, les digo quién soy yo, porque queremos que sea así, un espacio abierto donde hablemos de manera tranquila, hablando con nombres propios, pero no por esto estoy diciendo que el profesional de la ONAC que nos emitió este comunicado y esta respuesta a este derecho de peticiones es poco profesional, lo inhabilitamos porque estamos dando su nombre propio. No, no se trata de eso. Se trata de que quienes están utilizando perfiles falsos lo dejen de hacer. Esto no lo podemos seguir permitiendo dentro del gremio. Hay que decir las cosas, mientras las digamos de manera respetuosa no hay ningún problema. No utilicemos sobrenombres. Se nota cuando alguien utiliza un perfil falso para dar una carita abajo, una manito abajo, un insulto, una grosería. Hagámoslo de manera respetuosa porque de eso se trata este programa. Aquí no le hemos faltado el respeto a nadie. Lo hacemos a través de este programa y de estas emisiones porque consideramos que son los medios más idóneos para que de una manera frentera y abierta podamos hablarles sobre la verdad de la certificación. Esperamos todos sus comentarios, sigámonos cuidando desde casa y nos vemos dentro de 8 días. En esto tenemos que hablar. Vamos a tocar en estas siguientes emisiones temas muy importantes para avanzar, pues ya vamos a ver todo lo relacionado con los acuerdos internacionales, los acuerdos de cooperación técnica nacional, internacional, qué requisitos se debe cumplir para poder hacer parte de un comité internacional de certificación, si esos comités realmente existen, cuál es la primacía de la ley que debe existir en nuestro país y cerramos nuestras emisiones ya hablando con ustedes sobre el estatuto del consumidor. Vamos a hablarles a ustedes sobre la competencia leal, desleal, qué sucede cuando de pronto nosotros nos vemos afectados en el ejercicio de nuestra profesión y nuestra actividad porque alguien que está ejerciendo nuestra misma actividad, nuestra misma profesión, lo está desarrollando de una manera que directamente está perjudicando la competencia. Recuerden que la competencia leal en Colombia es regulada y asimismo nosotros debemos defender nuestros derechos de una manera muy respetuosa para quienes de pronto sin intención o con intención tratan de desvalidar un poco el trabajo que se viene desarrollando por las grandes empresas, las diferentes compañías a lo largo de los años y que no solamente está pasando con procesos de certificación, sino también en el ámbito de aplicación de otras promociones, servicios y productos que surgen en torno de la propiedad horizontal. Que tengan todos una feliz tarde hoy viernes 3 de septiembre, iniciando un mes muy bonito, mes del amor y la amistad. Me despido invitándolos a que nos veamos en la siguiente emisión. Recuerden, todos los viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Medina Estéreo y en nuestro canal de YouTube, Lonja Autorreguladores, los estamos esperando para que sigamos hablando sobre estos temas que nos interesan a todos. Feliz tarde. Feliz tarde.